Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en su programa especial, Aborto, Eutanasia y Suicidio. Perspectiva bíblica, desde una perspectiva de la verdad verdadera. Bueno, lo que vamos a compartir a continuación se pide, pues, de espíritu de oración a todo el teleauditorio y se pide discernimiento y que se pueda interpretar de la mejor manera, de la manera más correcta. Es responsabilidad de toda persona que ama la verdad llevar y conducir a otras personas dentro de sus limitaciones humanas a ver lo que la palabra de Dios muestra. Sería un acto de irresponsabilidad ver el mal y no avisar, ver el error y no denunciarlo. Pero se debe hacer de manera clara, objetiva, de manera contundente. Oramos por aquellas personas que de una u otra forma, por cualquiera que sea la razón, han emitido opiniones que podrían ser opiniones tendentes a confundir y a generar una conducta nociva que desagrade a Dios, a la ley y al testimonio. Pero usted servirá también de juez, porque Dios le ha dado esa facultad. Dios le ha dicho que usted está llamado a aprobar lo mejor. El tema del aborto es un tema de vida o muerte. O se está con la vida o se está con la muerte. No da lugar a la ambigüedad. No hay términos medios. En lo que tiene que ver con este tema, no se permite el relativismo. No se puede decir, yo soy un poco pro aborto o soy un poco pro vida. No, o eres pro aborto o eres pro vida. Es sorprendente cómo algunos religiosos, distanciándose de la verdad verdadera, expresan que hay que cuidarse del fundamentalismo y que no hay por qué ser cerrados. Bueno, ¿y quién habrá dicho esto? Bueno, un religioso, rector de una prestigiosa universidad. Así él lo declaró. No podemos ser fundamentalistas. Bueno, si por fundamentalista él está diciendo apegados a la verdad de Dios, entonces creo que se ha salido del tema. Debemos de ponderar el asunto, de analizarlo. Es que la vida es un asunto elemental que no hay que ponderar. Y el homicidio es homicidio. Y preservar la vida es preservar la vida. Este rector, entonces, así declaró. Tratemos de ser racionales. El uso de la razón. Y que en eso de la razón tiene que entrar el diálogo entre ciencia, fe y razón. Y en la medida que entre el diálogo la fe, la ciencia y la razón, saldrá lo más adecuado, la respuesta adecuada. Porque el fundamentalismo no conduce a nada, ni el político, ni el económico, ni el religioso. Y creo que a veces como que está saliendo mucho el fundamentalismo, cuando el Papa está diciendo todo lo contrario, que ayudemos al Papa. Un destacado ministro del Evangelio observó que de los puntos con los cuales el presidente de la República Dominicana no estaba de acuerdo en lo relacionado con la despenalización del aborto, ¿verdad? Y esto por el nuevo Código Penal, que fue ya discutido, ampliamente discutido, la observación en lo relacionado con el aborto. Este destacado ministro influyente dijo que solamente objetaba un solo punto, en las observaciones hechas por el presidente de la República. ¿Y en cuál punto? Bueno, en el punto que habla acerca de las violaciones. No sabemos si en la observación que hizo el presidente toca ese punto. Bueno, pero el ministro habló acerca de que no se puede ser cerrados. Y si ser cerrados es bíblico, debemos ser cerrados. Y que no compartía el hecho de que se aprobara la despenalización del aborto ante un acto de violación. Es decir, cuando una persona es violada, cuando una joven o cualquier persona, ¿verdad?, del sexo femenino es violada, queda embarazada, entonces bajo esa
realidad, no se debe despenalizar el aborto. Tenemos que hablar con honestidad y con justicia dentro del texto bíblico, que es el que nos da la información de lo que piensa Dios. Nosotros somos pro vida. Somos pro vida, pero, por ejemplo, Cristo, la Biblia está en contra del divorcio. Sin embargo, en capítulo 5, 31 y 32 de Mateo, Cristo dice que por causa de vuestra dureza, Moisés permitió el divorcio. Entonces Cristo dice que a menos que no sea por causa de fornicación, está concedido el divorcio. O sea, el divorcio está determinado porque hay una causa de fornicación. Fuera de ahí, el divorcio está prohibido. Entonces, en la Biblia siempre hay una oportunidad para la reflexión, que es lo que nosotros vemos en la discusión que hay ahora. Como que se ha radicalizado tanto que no hay un chancecito, o es contra o es a favor. Entonces no hay término medio. No hay un momento para avenencia, para discutir fríamente, para analizar cada uno de los puntos, sino que hay una radicalización o para allá o para acá, dos polos. Entonces nosotros pensamos que así no debe ser, porque es un problema humano. Lo del aborto, y cuando digo humano, digo que nos afecta a todos, sea evangélico, sea católico, claro, sea testigo de Jehová, sea musulmán, a todo afecta el aborto, político y religioso afecta el aborto. O sea, la primera opinión la deben tener las mujeres, la segunda opinión la deben tener los médicos y la tercera la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ni nos embarazamos ni parimos. Entonces, nosotros es muy fácil, como algunos hombres que se le preguntan, ¿cuántos hijos tú quieres tener? Y miran a la esposa y dicen 14. Y a ella le preguntan y dice 4. Porque es ella que lo va a parir. Entonces, en el asunto del aborto pasa lo mismo. Nosotros debemos pensar que hay una situación humana y debemos ser positivos. Yo pienso que ninguna mujer en su sano juicio quiere abortar. Pienso que ningún médico que estudió para salvar vida quiere practicar un aborto a una mujer que no lo necesita. Entonces yo, que no soy médico, que no soy mujer, que no soy paridora, entonces yo tengo que verlo desde otra óptica. Yo tengo que confiar, como dice Pablo, si hay virtud alguna, en esto confiar. O sea, yo tengo que ver la parte positiva de la situación, no solamente la negativa. Entonces, por ejemplo, yo difiero un poquito de los 3 puntos que objetó el presidente. Con su permiso, yo sí objeto uno, sí, que es el caso de la violación. Yo no estoy de acuerdo con un aborto por causa de violación. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de aborto, pero, como dijo Cristo, excepto por... ¿Entiendes? O sea, lo general, lo normal es en contra del aborto, pero no podemos ser cuadrados. Y tenemos que saber que hay puntos donde hay que tomar una medida de emergencia que no hay tiempo para consultar, sino que el médico tiene que tomar una medida de emergencia de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su alma, a su conciencia y de acuerdo a su capacidad. Ningún tipo de aborto, desde el punto de vista bíblico, es permitido. Te habla del aborto terapéutico, pero eso es un etiquetamiento. ¿O usted está a favor del aborto o está en contra del aborto? La Biblia habla de un absoluto. No matarás. Lo que predomina en asuntos críticos, es decir, del embarazo, es la preservación de la vida. Y ya médicos científicos han hablado acerca de este asunto. Han hablado del metabolismo de la mujer que rechaza lo que no deben hacer. ¿Hay casos particulares? Bueno, que la sabiduría se muestre por sus resultados. Hay cosas extrañas y hay casos extraños en la vida. Por ejemplo, personas que nacen sin piernas. ¿Usted ha visto ese cuadro? Una persona que nació sin manos, sin piernas. Bueno, si alguien, pues a través de un sistema
o un mecanismo sofisticado, ¿verdad? Como el que hay hoy en día, que se puede ver el feto con claridad, en movimiento, diría, eso hay que abortarlo porque no tiene piernas ni manos. Pero esa persona nació y es un conferencista famoso, casado con una mujer hermosísima. Ella está motivando a muchos porque no dejó de ser persona. ¿Usted no ha visto personas que nacen con dos cabezas y no quieren que haya desprendimiento? Que nacen pegadas. ¿Quién va a entender esto? Pero Dios le da la facultad de vivir así y hasta de ser felices así. Hay personas que han nacido con la cabeza hacia atrás y se han realizado como individuos, como personas. ¿Qué le parecería a usted, verdad? Que se viera a través de una sonografía, alguien con la cabeza hacia atrás. Pero esa persona hoy en día es profesional. Dios da mensaje a la humanidad de muchas maneras. Cuando existe una ley, se ha dicho ya, es porque alguna razón hubo. Entonces, ¿por qué despenalizar lo que se legisló y se entendió como justo penalizar? Podemos decir con verdad que estamos viviendo en un tiempo de anarquía. Los que amamos la verdad, sí, los que amamos la verdad, no debemos fiarnos ahora mismo de nadie, solo de Dios. Es decir, que cuando usted escuche a alguien en quien usted confía, no confíe mucho. Hablando o exponiendo o predicando, su confianza plena que esté en Dios. La confianza en un ministro, en un pastor, debe ser una confianza relativa. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, en sentido absoluto. La confianza absoluta es en la Biblia, puesto los ojos en Jesús, solo en Jesús, autor, consumador de la verdad. Y la carta tesalonicense habla de esto también. Y Juan habla de esto, de examinar a los espíritus. Aunque suene raro y extraño, un hombre de Dios, si se descuida, puede ser instrumento del maligno. Y quien dirige la palabra no escapa de esto. Voy a repetir. Aunque suene raro y extraño, un hombre de Dios, si se descuida, si no tiene cuidado de su corazón, de su mente y de cómo habla, puede ser un instrumento del maligno. Y aquí se incluye también el que está hablando. Creemos firmemente que el ataque del enemigo es esencialmente contra la vida y meterá sus perversos tentáculos en cualquier lugar que se lo permita. Él viene para matar, robar y destruir. En breve, entonces, estaremos hablando no solamente ya del aborto, sino de un mal que está afectando a la humanidad hoy en día. Se entendía que era una práctica utópica, pero no, ya es una realidad en los Estados Unidos y en muchos países de Europa. Nos referimos a la eutanasia. Lógicamente que si se aprueba la eutanasia, por ósmosis o en consecuencia, se está aprobando y promoviendo también el suicidio. Pero lo que más nos aterra es que personas que están en el contexto del pueblo de Dios, proponiéndoselo o no, queriéndolo o no, están promoviendo el suicidio. Una breve pausa y retornamos para continuar hablando de este tema tan importante.